Mis queridos peregrinos, estamos ya camino del Sinaí y nos hemos parado en un lugar absolutamente inhóspito y desierto. Para todos lados a donde vemos se ve solo arena, no hay ni una sola planta a nuestra vista, ni un arbusto, ni un nada. Estamos de verdad en un lugar inhóspito, en el desierto, en medio del desierto del Sinaí. Quiero mostrarles un poco con mis supermapas, porque tengo dos tecnológicos, a ver si no se me deshace aquí con el viento. Vamos a ver si me ayuda James un poquito con mi supermapa tecnológico. A ver, estamos en este es el delta del Nilo, es la zona de Gosén, donde se ubicaron el pueblo de Israel. Cuando llegaron los acoge José, les da esta zona que, como ven, es verde, es fértil, es preciosa. Aquí tenemos el Nilo que hemos venido recorriendo desde Asuán hasta Luxor. Después volamos al Cairo. Aquí está el Cairo, aquí está Giza, donde estuvimos con la historia de José, maravillosa historia de José, y de aquí hemos hecho este recorrido. Atravesamos el Mar Rojo debajo del canal de Suez, atravesamos, este es el lago amargo, donde las aguas amargas de que ya hablamos, y más adelante llegamos a un lugar que se llama Refidim. Estamos cerca de Refidim, y aquí vamos a presenciar un pasaje bíblico importantísimo. Voy a mostrarles otro mapa, también súper tecnológico. Esperamos que este sea más fácil, porque es un poco más rígido. Y vamos a ver si encontramos aquí. Aquí está. A ver. Vamos a ver en este supermapa tecnológico. Vemos aquí está, en esta zona, las pirámides. Aquí estaba el Cairo. Atravesamos por aquí. Aquí está el canal de Suez actualmente, debajo del lago amargo, el pequeño lago amargo. Y bajamos por esta zona. Aquí está Mará, las aguas amargas. Y estamos en esta zona. Aquí está el monte Sinaí. Y estamos en esta zona intermedia, al lado del Mar Rojo, atravesando el Sinaí en esta zona. Estamos en el desierto del Sin, y aquí van a ocurrir varios episodios bíblicos de los cuales vamos a hablar hoy y que nos van a mostrar un par de episodios muy simbólicos, un par de episodios de la revelación de Dios a través de Moisés y del pueblo de Israel, que luego van a extenderse a lo largo de toda la historia bíblica evangélica. Son patrimonio de la cultura y de la religión judío-cristiana, que es la nuestra. Vamos pues a tomar la Biblia, vamos a sentarnos en algún lugar de este lugar desértico. Vamos a ver dónde encontramos y una piedra o algo para sentarnos, y vamos a hacer nuestro comentario bíblico el día de hoy, sencillo, para que puedan todo el mundo seguirlo. Y luego vamos a ver qué nos enseña el catecismo. Hoy tenemos un tema espectacular, hoy y mañana tenemos un tema espectacular, que son las virtudes morales y las virtudes teologales, o cardinales y teologales, una parte importantísima de la vida moral del ser humano. Vamos a buscar dónde sentarnos, y tenemos así hoy nuestra lectura bíblica con ustedes. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación.
Supongo que esto no es la cátedra de Moisés, pero hoy la vamos a hacer la cátedra de Moisés. Déjeme tomar un poco de agua porque está el calorcito en su punto. Como siempre, tomamos la Sagrada Escritura, es la base de nuestras reflexiones, la palabra de Dios. Qué maravilla tener la palabra de Dios como guía en nuestro recorrido. Y tenemos el libro del Éxodo, capítulo 16. No he comentado mucho porque no me ha parecido estrictamente necesario, pero los 4 libros que nos hablan del Éxodo, importantísimos, cada uno tiene su propia riqueza y su propia función en la revelación de Dios. Libro del Éxodo, libro de los Números, libro del Levítico y libro del Deuteronomio. Estos 4 libros, juntamente con el Génesis, forman el Pentateuco. Estos 4 libros, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, son los que nos van refiriendo el Éxodo desde diversos ángulos, puntos de vista. Por ejemplo, el libro del Éxodo va refiriendo mucho los hechos, la historia, el recorrido y lo que va ocurriendo en el camino. El libro de los Números va describiendo, sobre todo, digamos, va cuantificando y va también introduciendo temas espirituales, religiosos. El libro del Levítico, los levitas, Leví, es el pueblo sacerdotal. Nos va a referir sobre todo la parte religiosa, ritual, cúltica del Éxodo, que es importantísimo en el Antiguo Testamento porque ahí se va a fraguar el culto del pueblo de Dios. ¿Qué culto quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? ¿Cómo quiere Dios que celebremos las fiestas? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quiénes son los levitas? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y el Deuteronomio, la segunda ley, es un libro que seguramente se escribió en un tiempo posterior y que va explicando y completando lo que los libros anteriores no dijeron, y con esto se engloba todo el periodo del Éxodo bajo diversos ángulos o puntos de vista. Bien, lo digo porque cuando tomamos un hecho del Éxodo, seguramente tiene un hecho o un comentario paralelo en alguno de los otros libros, profundizando o explicitando alguno de los aspectos. Es importante que lo sepan, que lo consideren, porque por sencillez yo voy tomando sobre todo el Éxodo, pero quien quiera profundizar tiene en los textos paralelos en los otros libros de la Biblia, y así tiene uno una visión más completa, más rica de los hechos que vamos comentando. Bien, hoy tenemos un hecho importantísimo y me refiero a las codornices y al maná en el desierto. Quiero decirles que el maná es fruto, nos lo dice aquí mi comentario de la Biblia, y lo voy a leer. El maná se debe a la secreción de insectos que viven sobre ciertos tamariscos, pero solo en la región central del Sinaí. Se recoge entre mayo y junio. Es decir, hay una base natural de este maná que se sigue recogiendo y produciendo, secreción de unos insectos, y se come, es importantísimo en esta zona del Sinaí. ¿Dónde está lo prodigioso de nuestro acontecimiento? Es que lo van a recoger siempre durante 40 años y en todos los lugares del recorrido del pueblo de Israel. Eso hace de esto una cosa especial. Y también las codornices
de que habla el libro del Éxodo es un tema que se da naturalmente en el Sinaí, porque la codorniz es una ave migratoria. Y pasa por diversas zonas de Egipto en su migración entre Europa y África. Lo prodigioso es que en el libro del Éxodo lo encontramos siempre, la encontramos todos los días, está alimentando al pueblo de Dios. El esquema de esta zona del Éxodo es muy parecido. El pueblo de Israel se lamenta, se queja, murmura contra Dios, murmura contra Moisés, y eso hace que acudan a Moisés, que le reclamen a Yahvé, que se quejen, y finalmente actúa Dios por intercesión de Moisés frecuentemente y va solucionando los temas y va dando respuestas. Este esquema es un poco el esquema de toda la humanidad, de toda la historia. Los seres humanos tenemos periodos buenos, tenemos periodos malos, tenemos periodos de mayor fe, de mayor fervor, otros periodos en que nos alejamos más de Dios. Como que la historia de la humanidad es un péndulo que va y viene entre más fe, más confianza en Dios, menos confianza en Dios, y eso va teniendo a lo largo de la historia diversas manifestaciones históricas. Cada uno de nosotros conoce la historia, cada uno de nosotros sabe qué puede significar incluso en su historia personal, en su historia individual. Vamos pues a leer el capítulo 16 del libro del Éxodo. Partieron de Elim y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto en manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria, así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Mas el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días. El pueblo de Israel ya está celebrando el sábado, el Shabbat, y por lo tanto los viernes recogen el doble para el sábado quedarse tranquilos, no tener ni que recoger ni que cocinar. Eso lo observa el pueblo de Israel religioso hasta el día de hoy. Dijeron pues Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas: esta tarde sabréis que es Yahvé quien os ha sacado del país de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé, porque ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y añadió Moisés: Yahvé os dará esta tarde carne para comer, y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros contra él? Pues, ¿qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Aquí Moisés, con toda razón, le dice al pueblo: estamos siguiendo lo que nos manda Dios Yahvé. Entonces, no se quejen contra mí ni contra Aarón. Sus quejas no son contra nosotros, sino son contra Yahvé, son contra Dios. Dijo entonces Moisés a Aarón: ordena a toda la comunidad de los israelitas: acercaos a Yahvé, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Casi murmuraciones aquí sería un sinónimo de oraciones, de plegarias, con un poco de animosidad, pero vamos a
con benevolencia vamos a pensar que eran oraciones. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas, cuando ellos miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Pruebas que manda Dios a su pueblo para mostrarles que Él es Dios, que Él tiene todo bajo control, que Él gobierna el cielo y la tierra. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento, y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, como semillas, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les explicó: este es el pan que Yahvé os da por alimento. Y he aquí lo que manda Yahvé: cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza, según el número de los miembros de vuestra familia, cada uno recogerá para la gente de su tienda. Y así lo hicieron. El pueblo reúne un gomor. Este es un término griego que significaba en la antigüedad una cierta cantidad, una cantidad comercial, diríamos nosotros ahora. Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente, pero no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Esos avariciosos que temían en el futuro, temían el día de mañana, se les agusanó y se les pudrió el maná. Qué lección para nosotros, queridos amigos, que tantas veces hacemos tantos planes y tantas seguridades humanas para el futuro. Lo recogieron por las mañanas, cada cual según lo que necesitaba, y luego con el calor del sol se derretía. El día sexto recogieron doble ración, 2 gomor por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. Él les respondió: esto es lo que manda Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Coced lo que se deba cocer, hervid lo que se tenga que hervir, y lo sobrante guardadlo como reserva para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente según la orden de Moisés, y no se pudrió ni se agusanó. Dijo entonces Moisés: hoy comeréis esto, porque es sábado de Yahvé, y en tal día no hallaréis nada en el campo. 6 días podéis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis preceptos y mis leyes? Dios nuestro Señor en el desierto les da a los israelitas algunas leyes aparentemente inútiles. No cojan más de lo que necesiten. Solamente el viernes cojan el doble para el viernes y el sábado. Pero hay entre los israelitas gente que no obedece, que tiene miedo, que quiere seguridades, que trata de prever racionalmente el futuro, y así cogen más y desobedecen a Yahvé. Yahvé se lamenta: ¿por qué no me obedecen? ¿Por qué dudan? ¿Por qué intentan coger de más? Mirad que Yahvé os ha puesto el sábado, por eso el día sexto os da ración para 2 días. Quédense cada uno en su sitio y que nadie se mueva de su lugar el día séptimo. Y el día séptimo descansó el pueblo. La casa de Israel lo llamó maná. Aparece, queridos hermanos, en el desierto un concepto
importantísimo del Éxodo e importantísimo de nuestra fe cristiana, el maná, que es una prefiguración de la Eucaristía, es una prefiguración del don que Dios nos va a dar y que vamos a ver, el Evangelio lo comenta después profundísimamente. Dijo Moisés: esto manda Yahvé, llenad un gomor de maná y conservadlo para vuestros descendientes. Es decir, no solamente comieron el día a día, sino que necesitaban guardar algo para que se supiera en el futuro y se conservara para las futuras generaciones. Para que vean el pan con que os alimenté en el desierto cuando os saqué del país de Egipto. Dijo pues Moisés a Aarón: toma una vasija, pon en ella un gomor lleno de maná y colócalo ante Yahvé a fin de conservarlo para vuestros descendientes. Tal como Yahvé se lo mandó a Moisés, Aarón lo puso en el testimonio, es decir, en el arca de la alianza para conservarlo. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a la tierra prometida. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. El gomor es la 10ª parte de la medida. Según dice también la Sagrada Escritura, el maná tenía una consistencia como de pan y sabía un poco a miel de abeja. Queridos amigos, en este desierto podemos bien entender lo que significó que Dios alimentara al pueblo, por 2 motivos. Primer motivo, porque iban itinerantes, iban viajando. No estaban como los pueblos sedentarios que se asientan en un lugar, cultivan la tierra, recogen sus frutos, viven de su trabajo y de su tierra. Ellos van viajando, no pueden detenerse, no se detendrán durante 40 años más que por espacios breves de tiempo. En segundo lugar, estamos en el desierto más inhóspito. Pau enfoca esta tierra, que la vean nuestros peregrinos y que vean arena árida, completamente árida, y piedras. Arena y piedras. Inhóspita, paupérrima, infecunda, estéril. Pues este pueblo, el pueblo de Israel, va a caminar 40 años. El desierto, lo vamos a ver, no siempre es así, a veces es rocoso, no siempre son dunas de arena, va a ser en otros momentos montañas rocosas, pero con todo va a ser un desierto. Y en medio de este desierto, Dios va a mostrar prodigiosamente su poder a través del maná y a través de estas codornices, que como sabemos son aves migratorias y que en la providencia de Dios, por un hecho prodigioso, llenaron los campamentos de los hebreos, de los israelitas, durante su permanencia en el desierto. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan nos va a revelar un significado más profundo del maná, porque los israelitas en tiempos de Jesús van a decir a Jesús: tú nos diste pan, hizo la multiplicación de los panes y de los peces, y lo seguían por eso, porque comieron el pan. Jesús les dice: vosotros me seguís porque habéis comido, me seguís por interés. Y los israelitas le van a decir: Moisés nos dio el pan, el maná en el desierto, y tú nos diste este pan. ¿Qué significa todo esto? Y Jesús les va a decir: no fue Moisés el que os dio el pan, fue mi Padre, fue Dios Padre el que os dio el maná en el desierto, pero aquí hay ahora otro pan que es mi carne para la vida del mundo. Otro grande símbolo bíblico que va a acompañar al pueblo 40 años, y eso tiene un significado, tiene un sentido. Me voy a permitir una imagen un poco ruda de nuestros tiempos. Esos 40 años van a resetear al pueblo de Israel
si me permiten el término, lo van a resetear, le van a cambiar sus paradigmas para entrar en una óptica mucho más cercana y fiel al pueblo de Dios, al pueblo de la promesa, según las leyes de Dios, según lo que Moisés fue dictándole al pueblo durante los 40 años, y con eso el pueblo de Israel va a ser efectivamente un pueblo nuevo, un pueblo renovado, un pueblo cambiado, un pueblo, repito mi expresión muy impropia, reseteado. Y después Jesús va a explicar eso diciendo: es mi Padre, es Dios quien nos dio el maná, pero aquí hay un maná que es mucho más importante y que requiere de ustedes mucha más fe. Y es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Queridos hermanos, me encanta aquí en medio del desierto y tratar de imaginar esta imagen del maná, esta imagen de las codornices, esta providencia amorosa de Dios que está prefigurando en el horizonte el don maravilloso de la Eucaristía, que es alimento, que es subsistencia, que viene de Dios, que es un don de Dios, que nos acompaña en el camino de la vida, ya no en el desierto del Sinaí, sino allí donde vivamos, en las circunstancias en que vivamos, pero nos acompaña y nos alimenta. Por eso, lógicamente, sabiamente, el pueblo de Dios ha llamado el maná el pan de los ángeles, el pan del cielo, el alimento de eternidad y otros tantos títulos que tiene la Eucaristía, prefigurada en el desierto por el maná. Quiero dejar aquí por ahora nuestro episodio de hoy en el Éxodo y vamos a pasar a nuestra catequesis, que es importantísima. Vamos a hablar de las virtudes cardinales, de las virtudes morales, de las virtudes con las que nacemos todos los seres humanos por nuestra propia naturaleza, sobre las cuales luego se van a embonar, si me permiten la expresión, se van a embonar las virtudes cardinales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a buscar un rinconcito. Está haciendo mucho viento y me temo que están escuchando mucho ruido. Vamos a buscar un rinconcito para poder hablar de las virtudes cardinales, las virtudes naturales del ser humano, con las cuales Dios nos orienta hacia nuestra felicidad y nos orienta hacia el cielo. Mis queridos peregrinos, hoy tenemos un tema. He venido aquí a ver si esta duna me guarece un poco del viento, porque hace mucho viento. Me apenaría que se oyera mal nuestro programa, espero que no. Aquí Ana Pao, que es una súper técnica, está haciendo todo lo posible para que se vea y se oiga lo mejor posible. Estamos en el desierto más tremendo. Afortunadamente el viento esta mañana no es tan caliente, es más bien fresquito, agradable, y por eso estamos aquí terminando nuestra catequesis y nuestro recorrido de hoy. Voy a retomar, como siempre, nuestro recorrido del catecismo de la Iglesia Católica para que lleguemos hasta donde estamos. Hemos hablado de que la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dotó de un alma espiritual, racional, lo cual nos hace los seres más perfectos de la creación. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí quiero decir que a veces he percibido una cierta ideología que, basándose en los errores y defectos humanos, quiere hacer del ser humano un ser perverso, tremendo, terrorífico, que está destruyéndolo todo y que va a acabar con todo. Puede ser que haya personas que sean así, pero el ser humano, como Dios lo pensó y lo creó, es el centro y el cúspide de la creación. Fuimos creados
a imagen y semejanza de Dios. Esto lo tenemos que valorar, esto es nuestra dignidad, esto nos hace crecer, nos hace sentirnos valiosos, responsables de los dones de Dios. Segundo, esta dignidad se realiza en la vocación a la bienaventuranza divina, es decir, a la felicidad. Dios nos hizo para Él, tenemos que trabajar por llegar a Él, estar en su amor, en su comunión, en su presencia. Y eso se va a realizar plenamente en el cielo. Eso corresponde al ser humano, el llegar libremente, y eso es importantísimo, libremente a esa realización, la libertad del ser humano. Puedo elegir entre el bien y el mal. Dios me da la libertad de poder elegir bien y mal, y a mí me corresponde elegir lo que yo quiera y lo que yo deba. Eso hace que nuestros actos sean deliberados, sean libres, y por lo tanto que la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Ahí entra el concepto de responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos, y eso es lo que llamamos vivir y actuar en conciencia, maduramente, responsablemente, tratando de buscar hacernos el bien. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Y aquí intenté hablar de la importancia de nuestro interior. Quiero decir una palabra porque a veces a mí me preocupa, me duele ver cuánto cuidado ponemos a nuestro cuerpo, cuánto dinero invertimos en nuestro cuerpo, cuántas atenciones, cuántos elementos, cuántos cuidados para el cuerpo, y frecuentemente descuidamos nuestro interior, donde está nuestra comunión con Dios, donde mantenemos el recinto sagrado de nuestra conciencia, donde elaboramos nuestro propio ser a través de nuestras decisiones libres. Tenemos que ser atentos, cuidadosos de nuestro interior. Esto lo vimos, y ya vaya que lo vimos hace 2 años en nuestra peregrinación de sanación. Cuántos sufrimientos, cuántos dolores, cuántas amarguras, cuántos traumas por haber dañado nuestra alma, nuestra psicología. Cuidemos nuestro interior, cuidemos nuestro ser interior. Y dijimos, los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su propio crecimiento. Y avanzamos hoy, nos quedan 2 artículos. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud. La virtud, vamos a hablar de lo que son las virtudes. Evitan el pecado, tendremos que hablar también del pecado, y si lo han cometido recurren como el Hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Así acceden a la perfección de la caridad, es decir, a vivir en el amor. Tenemos por delante 2 grandes temas de la vida moral, y es importante que nos queden claros. Primero, las virtudes, y después el pecado. Quiero hacer aquí un brevísimo paréntesis o excursus de antropología. El ser humano nace con todo un dinamismo y un mecanismo interior, inteligencia, voluntad, libertad, conciencia, en el nivel superior, ya lo hablamos, luego un nivel intermedio, afectividad, emotividad, sensibilidad, pasiones, y luego el nivel, llamémoslo inferior, de modo muy impropio, biológico, el cuerpo con todas y cada una de sus funciones. Quiero que se den cuenta de que estamos hablando de un mecanismo que tiene
millones y millones de elementos, de sistemas, de estructuras y de organismos físicos, psíquicos y espirituales. Físicos, psíquicos y espirituales. En toda esa interacción, el hombre hace actos pequeños, algunos espontáneos, otros deliberados, responsables. Ya lo hemos hablado. Vamos a hablar de uno de los primeros actos que hace el ser humano y que llama la atención de sus padres cuando es pequeño: el caminar. Cuando nace el niño ni puede ni sabe caminar. Decimos con toda razón, el niño aprende a caminar. Aprende. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Aprende por repetición de actos. El primer día intenta levantarse y se cae. Al día siguiente también, al tercer día también. El papá lo coge con los dedos, ¿verdad? El niño se coge con las manos, se para, medio tembeleque, se cae. Y después de muchos intentos, da sus primeros pasitos. Los papás están felices. Antes se lo recordaban, ahora firman videos y fotos de toda índole. De modo que ya dio sus primeros pasitos, caminó a lo mejor de una silla a la mesa o de la mesa a la silla, tambaleándose. Y poco a poco el niño llega a caminar. Y no solo camina, lleva cosas. No solo camina, lleva cosas, empieza a subir escaleras. Y después de subir escaleras, primero sentándose de escalón en escalón o a cuatro patas, después ya lo logra cogiéndose de algo hasta que sube y baja tranquilamente. Y de ahí llega después a correr y luego a saltar y así a desarrollar toda una serie de actividades que comenzaron con un pasito, con un acto. Cuando ese acto se repite, se llega a un hábitus, a un hábito. En nuestro caso lo llamamos caminar. No son 3 pasitos temblorosos, es caminar. Ya camina, sabe caminar y luego sabe correr, sabe jugar, sabe saltar, sabe moverse, sabe hacer piruetas y toda una serie de cosas que comenzaron con un acto. El primer pasito. Bien. Vamos a nuestra vida moral. El ser humano, a un cierto punto, comienza a tener uso de razón. Antes de eso, recurre a la mamá, recurre al papá, cuando quiere pensar, cuando quiere decidir, cuando quiere pedir algo, recurre al papá, a la mamá. Llega un momento en que el ser humano hace uso de su razón y ya piensa por sí mismo. Para eso pasó por la etapa de los porqués, que es interminable para los papás. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llega al uso de la razón y después de eso llega al uso de su libertad. Sí quiero, no lo quiero. Mamá, papá, ¿me dan permiso de ir a jugar al parque? Un acto de libertad. Sí. Va el niño y hace uso de su libertad y va a jugar al parque. Mamá, papá, ¿me dan permiso de ir en la bicicleta? Sí, puedes ir en la bicicleta. Al inicio son actos muy sencillos, muy simples, me atrevo a decir rudimentarios, y así va progresando el ser humano en su libertad hasta que llega el momento en que tiene que hacer decisiones muy serias, muy importantes. Bien. Ese proceso va fraguando en nuestra alma, en nuestra psique, va fraguando hábitos. La repetición de actos termina por hacer un hábito. Y esos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Si son buenos, los llamamos virtudes. Si son malos, los llamamos vicios. Vicios y virtudes. Si yo hago muchos actos de virtud, maduro, crezco, me perfecciono y eventualmente llego a ser un santo. Soy un hombre virtuoso. Los santos son los virtuosos por excelencia.
Si yo hago actos malos, eso se va fraguando en mi vida y yo acabo por ser un hombre pecador, un hombre malo. Eso, gracias a Dios, no es absolutamente determinante porque existe la posibilidad de mejorar, de cambiar, como también de empeorar. Nunca es definitivo el ser humano hasta la muerte. Tenemos que perseverar siempre hasta la muerte en cuidar nuestros actos buenos y evitar los actos malos, en cuidar nuestras virtudes y evitar los vicios. Esto es la vida, el crecimiento moral, el perfeccionamiento moral del ser humano. Bien, en el campo de las virtudes, es decir, de los hábitos, de la repetición de actos que el ser humano realiza para ser bueno, tenemos dos niveles de virtudes. Un primer nivel son virtudes naturales, es decir, es el ser humano sin participación particular de la gracia de Dios. Y aquí tenemos 4 virtudes que encierran, engloban a otras muchas: la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Eso es en el ámbito natural, el ser humano como ser humano. Un aborigen que vive en medio de la selva y que usa taparrabos o está desnudo y se muere desnudo y que no sabe más que poquísimo vocabulario y no tiene formación de nada ni estudia nunca nada más que sobrevivencia, tiene de algún modo estos hábitos, estas virtudes, porque también ahí hay gente buena y gente mala. Y eso es a nivel puramente natural, lo tenemos todos los seres humanos y lo desarrollamos todos los seres humanos. Luego están las virtudes sobrenaturales. Les voy a poner una imagen muy imperfecta. El títere, la marioneta, el títere, cómo uno lo mueve, y aquí el títere mueve los pies, mueve las manos, se mueve, platica cosas y uno lo está manejando desde arriba con unos hilos. Es una imagen muy imperfecta, pero nos vale. Ese que está manejando con hilos la persona humana en sus facultades naturales es Dios, es el Espíritu Santo, es la gracia. Y esas cuerditas con las cuales nos mueve la gracia de Dios y mueve nuestras capacidades naturales son las virtudes teologales. Entonces, como ven, se va armando el mecanismo de la vida moral. Desde hechos a imagen y semejanza de Dios, tendemos todos a la felicidad de algún modo natural, de algún modo sobrenatural, somos responsables, tenemos una conciencia, etcétera. Formamos unos hábitos buenos o malos, virtudes o vicios, y Dios y el Espíritu Santo y la gracia nos ayudan actuando sobre esas virtudes y perfeccionándolas a través de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a hablar, aunque sea muy brevemente, de esas virtudes naturales que tenemos los seres humanos. Dice, voy a leer brevemente y luego voy a explicar muy sucintamente porque me estoy alargando. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, dice San Pablo a los Filipenses. Lo bueno, lo noble, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable, lo honorable, todo cuanto sea virtud, es decir, repetición de actos buenos, hasta que esos actos buenos se convierten en una virtud, es decir, en algo estable, en algo que me ayuda a actuar de modo cada vez más inmediato, más espontáneo, más simple, como el niño que da 3 pasos y le parece que es un heroísmo y los grabamos con 25 videos. Cuando llega a caminar y a correr y a escalar montañas, esos 3 pasos ya no le importan nada ni se los recuerda. La virtud, aquí viene una definición, la virtud es una disposición habitual
y firme. Habitual y firme, es decir, estable, constante, firme. A hacer el bien permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Es curioso que nos llama la atención y nos sorprende cuando sabemos de una persona buena que ha hecho algún acto malo, o de una persona mala que sabemos que hace un acto bueno, porque como que se sale de su hábito, de lo que es habitual para él. ¿Cuáles son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Virtudes naturales que a través de la inteligencia y de la voluntad ordenan y organizan nuestros actos, organizan y dominan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Me atrevo a decir libremente y gozosamente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Hay que hacer esfuerzo, hay que formarse, hay que continuar, hay que perseverar, hay que deliberar para hacer las cosas bien hechas, según que Dios lo quiere. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Por eso la educación integral del ser humano es todo un conjunto de virtudes. El niño que aprende a comer bien, a ser educado, a obedecer a su papá, a no pelearse con su hermano. El hombre, el joven que aprende a ser honesto, a ser buen amigo, a ser respetuoso, leal. Todo eso va preparando humanamente a la persona para que luego Dios, con su gracia, pueda hacer maravillas en su ser. ¿Cuáles son las virtudes naturales del ser humano? Son 4. La prudencia. Ya lo dijimos ayer, pero lo vamos a repetir de modo muy sencillo. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es una virtud que nos ayuda a discernir el bien. Cuando hablamos de un hombre prudente, hablamos de un hombre bueno. Hablamos de un hombre imprudente, hablamos de un hombre malo, que hace las cosas mal, que hace las cosas atropelladamente, que lastima a los demás, que los fastidia. Es tan importante esto. La prudencia nos hace descubrir el bien verdadero. No nos dejamos llevar por engaños de la sensibilidad o por caprichos de la voluntad. El bien verdadero, a elegirlo y a ordenar las cosas para el bien, es decir, los medios para el bien y el fin bueno. Podríamos hablar más de la prudencia, pero vamos a dejarlo aquí. Segundo, la justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Queridos hermanos, tenemos 2 parámetros en la vida moral fundamentalmente: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Son las relaciones fundamentales, importantes del ser humano, con Dios y con el prójimo. Ahí se resumen los mandamientos. La justicia nos ayuda y nos lleva a darle a Dios lo que le corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo.
Es importantísimo porque todos los días, a todas horas y en todas partes, de todos los modos posibles e imaginables, tenemos relaciones con los demás. Y estas virtudes, esta virtud de justicia nos da, nos ayuda, nos fuerza, apoya nuestra voluntad para darle a cada quien lo que le corresponde. Esta virtud de la justicia es, en la relación con Dios, es lo que se llama la virtud de la religión. Tener religión y una buena religión es darle a Dios lo que le corresponde, darle el lugar que le corresponde. Luego la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Nadie ha dicho que las relaciones ni con Dios ni con el prójimo sean fáciles. A veces hay dificultades momentáneas. Aquí y ahora tengo dificultad en una relación con mi prójimo. O en el tiempo, tengo un vecino que me fastidia y me fastidia y me fastidia y me fastidia. O tengo un mal, una enfermedad, algo que me es difícil de llevar. Mi relación conmigo mismo o con el prójimo o con Dios. A veces el pueblo de Israel en el desierto tuvo muchos motivos para ejercitarse en esta virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque no fue un día, ni dos, ni tres, ni un año, ni dos, ni tres, fueron 40 años. El pueblo necesitó fortaleza y también nosotros necesitamos fortaleza para perseverar en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Todos nosotros, como Pinocho, tenemos a cada determinado tiempo en nuestra vida una disyuntiva, bien o mal. La fortaleza me ayuda a seguir el bien. Sigo más adelante, bien o mal. Fortaleza, sigue el bien, aunque te cueste, síguelo, persevera, continúa. Finalmente, la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Mientras la justicia modera las relaciones entre nosotros y con Dios, la virtud de la religión, la templanza modera nuestra relación con los bienes creados. ¿Quiénes son los bienes creados? Las cosas, los bienes, el dinero, la comida, todo lo que satisface nuestras necesidades y modera nuestros apetitos. Todo eso lo modera a un nivel humano la virtud de la templanza. Hay una frase de San Agustín, y con esto voy a terminar. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. La persona enamorada de Dios, se le ordena todo su ser, lo dice aquí. Ese amor a Dios, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza. Lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza. Lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia. Y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, y es lo propio de la prudencia. El amor a Dios sobre todas las cosas ordena toda la vida natural del ser humano, como la rebeldía a Dios desordena, descuaderna a todo el ser humano. Qué hermoso que sea la virtud del amor. En este caso estamos hablando de un amor natural, el amor a Dios, y luego ese amor con la virtud teologal de la caridad va a llegar a su perfección. Las virtudes y la gracia, así, queridos hermanos, se van compenetrando. Si yo hago actos buenos, y formo mis virtudes de prudencia, fortaleza, justicia y templanza,
mi naturaleza humana está lista y dispuesta para que la acción de la gracia actúe y me santifique y me lleve a la perfección. Es una base importantísima, la necesitamos todos los días. Ojalá que rechacemos todo hábito, todo acto que nos puede llevar a formar vicios y que formemos todo acto que nos puede llevar a formar virtudes. Con eso nuestra naturaleza está preparada humana y naturalmente para recibir la gracia y para caminar por el camino de la santidad. No es que sea una cosa después de la otra, son simultáneas, pero la gracia no destruye la naturaleza, la eleva, la perfecciona. Las virtudes naturales son importantísimas porque con ellas y por ellas la gracia va a hacer en nosotros cosas maravillosas. Sé que me he alargado hoy un poco, es una catequesis muy importante. Vamos a hablar mañana, Dios mediante, también en el desierto, de las virtudes teologales y a ver qué nos sorprende el Éxodo mañana. Creo que tenemos un tema precioso, importantísimo, que nos va a hacer reflexionar y seguir nuestro camino del Éxodo. Que Dios los bendiga, nos vemos hasta mañana. Pídanle a Dios que sigamos este camino debajo del sol y del desierto, que nuestros camellos no se mueran de sed. Hasta mañana, Dios mediante. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo, 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará.
rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.